Quiero que pueda buscar en su Biblia el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, verso 10, que pueda tener a mano. Pero quiero esta noche hablarle, porque estamos terminando una semana de ayuno, de buscar al Señor en ayuno y oración. Y yo creo que fue, por lo menos para nosotros en particular, un tiempo poderoso, porque uno puede comenzar a entender y a ver cosas que tal vez antes no las comprendía. Y como les decía, en estos días de discipulado y en estos días en el que les contaba experiencias, y creo que es lo primero que Dios quiere hacer. Es lo primero que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas, es vaciarnos de nosotros mismos. Que ya no seamos nosotros, sino como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Eso fue lo que dijo. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos que ocurra en nuestras vidas, porque una vez vacíos, una vez sin nada de nosotros, es que el poder de Dios comienza a fluir en ese hombre y en esa mujer. ¿Sabe qué? Meditando en la palabra, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino hecho hombre a la tierra, también no fue la excepción. La Biblia dice que fue llevado al desierto, y cuando estamos hablando de desierto, fue llevado a la soledad. ¿Para qué? Para allí entrar en un tiempo de ayuno y oración. Y la palabra dice que 40 días y 40 noches estuvo allí desarrollando esa arma poderosa, que luego lo llevó a tener tanta victoria en esos 3 años y medio de ministerio. Así que imagínense, para tarea tan importante como por ejemplo enfrentarse a escribas, a fariseos, enfrentarse a autoridades y declararle las verdades, las sanidades que ocurrían durante su ministerio. Pero necesitó también él, como todos nosotros y todos los seres humanos, vaciarnos. Es decir, que si nosotros queremos tener victoria en Cristo, debo morirme a mí mismo. Este es un camino de muerte, aunque parezca que la palabra es una palabra muy chocante. A un muerto uno le puede decir muchas cosas y el muerto no reacciona. A un muerto alguien le puede decir tantas cosas, hasta le puede pegar una cachetada y no reacciona. Espiritualmente eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque somos seres tan complejos en nuestra alma que no puede fluir el poder de Dios. Por eso Jesús dijo que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere y queda solo, no lleva fruto. Porque mientras no caiga a tierra y mientras no muera y no quede solo, no lleva fruto, sigue siendo grano, y un grano no cumple ninguna función. Mientras hoy estaba meditando acerca de 3 áreas fundamentales donde nuestro Señor Jesucristo fue tentado y venció. Fueron 3 áreas muy particulares en las cuales nosotros también, porque si Él venció, usted también puede vencer y yo también puedo vencer. Él dijo: las cosas que yo hice, ustedes las harán, y aún mayores, dice la palabra. O sea que nos da facultad para hacer cosas mayores. ¿Y sabe a qué distancia estamos? Dígale a su hermano, de una decisión. Porque Satanás lo tentó en 3 áreas. Lo tentó con la comida, con lo material, con lo que es parte de nuestro cuerpo, con lo permitido, y le dijo: dile a esa piedra que se convierta en pan. Y él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero también fue tentado, dice, con ese abuso del poder que muchas veces nosotros traemos en nuestra alma. Ese abuso de poder, ese abuso de querer como subyugar y tener siempre a todo el mundo bajo el poderío, porque tenemos esa cualidad. A alguien queremos tener debajo de nosotros. Satanás le dijo: si postrado me adorare. Pero también le dijo que se tire y que Dios enviaría a sus ángeles a que lo sostengan. Y él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero luego también lo confrontó con la fama y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos. Y él le dijo: solo al Señor adorarás. Y el diablo se apartó de él, dice la palabra. 3 áreas donde nosotros tenemos que aprender a morir si queremos que el poder de Dios fluya en nuestras vidas. Quiero que me entienda, porque es sumamente importante, porque es un año donde el Señor decretó la salida y necesitamos salir. Necesitamos romper esas ataduras y esas maldiciones que acarreamos. Y créame que la única manera en que vamos a tener victoria
porque la Biblia dice que hay géneros de demonios que solo se van con ayuno y oración. Así que imagínense lo que fueron esos primeros días. Siempre los primeros días son un poco pesados, porque llega la hora de almorzar y ese olor y ahí es donde tenemos que decirle: no solo de pan vive el hombre. Amén. Los otros días estaba leyendo un libro del apóstol Cañas. Él explicó que en el mundo natural, un ayuno no bíblico, él vio en el mundo natural que un ayuno no bíblico resultó. Cuando él, en una universidad a la que él concurría, él dijo que la querían pasar a manos privadas. Entonces todos los estudiantes comenzaron a hacer huelga de hambre y no comían no sé por cuántos días, hasta que lograron torcer en el gobierno a que esas leyes se cambiaran. Entonces él dijo: si estos que no entienden el ayuno bíblico lograron hacer con sus fuerzas haciendo huelga de hambre, cuánto más, si Jesucristo nos enseña que Él pudo vencer, cuánto más nosotros podemos vencer. Entonces es sumamente importante que podamos comprender que el ayuno nos llevará a nosotros a tener victoria, porque en el ayuno nos vaciamos, en el ayuno somos sacudidos, en el ayuno se retuerce nuestra alma que está tan acostumbrada a tantas cosas, pero el ayuno es bueno. Dice el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. La Biblia dice que Esdras fue un sacerdote del Señor que se preparó. Solo que en el contexto de toda esta historia, usted lea en su casa, la Biblia dice que Esdras y todo el pueblo del Señor estaban viviendo bajo el cautiverio. El pueblo del Señor una vez más estaba allí bajo el dominio de una nación más poderosa que ellos. Pero Dios siempre tuvo misericordia, y esto es algo muy espiritual. Y de lo que quiero hablarte esta noche para que entiendas es que el ayuno trae protección. Cuando entendemos que el ayuno no solo trae liberación, no solo se rompen las cadenas del enemigo, los yugos de maldad, sino también el ayuno trae protección. Y el ayuno provoca cosas en el mundo espiritual que nosotros no la entendemos ni sabemos cómo hacerlas. Pero la palabra dice, por ejemplo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Es decir, que usted y yo tenemos que aprender a tener esa sensibilidad a las cosas espirituales, porque la palabra no solo dice que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, pero también el Señor usa ángeles. Son ministradores, son los que envían. En la gran mayoría de la Biblia dice que son los que traían los mensajes, son los que llevan los mensajes y los que traen. ¿Sabes que los ángeles son ministradores del Señor? Amén. La Biblia dice que en una oportunidad, esto está en Segunda de Reyes, el pueblo del Señor tenía batallas constantes, pero siempre que tenían batallas, y había un ejército en particular que eran los sirios, y la Biblia dice que cada vez que había un tiempo de batalla, el pueblo del Señor, al pueblo del Señor le era revelado qué hacían los sirios. Así que estos enemigos se pusieron como locos y comenzaron a preguntar: ¿quién es el que me delata? O sea, ¿quién es acá el lengua larga entre el ejército? ¿Quién es el que no se puede callar la boca? Que lo que hacemos entran los de Israel. Hasta que alguien le dijo, no es nadie de nosotros, somos lengua larga, no somos chismosos. Pero hay uno, dice, que es un profeta y que sabe hasta lo que usted habla en sus cámaras más secretas. Y la palabra dice que entonces, ¿quién es ese profeta? Y fueron al profeta Eliseo. Así que la Biblia dice que fue todo el ejército sirio y sitiaron la casa de él. Pero cuando el criado vio lo que estaba aconteciendo, vino corriendo y le avisó al profeta. Y es ahí donde el profeta le dice: y ora, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él hace una oración, y de esa oración el Espíritu Santo me ministró mucho tiempo. Hizo una oración que siempre hago.
Porque cuando Dios abre los ojos del criado, Él ve ejércitos de ángeles. Y sabe que nosotros tenemos que entender, pero no lo vamos a entender si no somos espirituales. Porque como estamos acostumbrados solamente a ver cosas naturales, pero tenemos que saber que hay protección para nosotros. Y cuando el profeta oró por su criado, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y él pudo ver que había muchísimos más por ellos que con los enemigos. Entonces el profeta hizo algo, pidió que poder caminar entre ellos, y ellos fueron heridos de ceguera, los enemigos, y el profeta los guió hasta campo enemigo. Esta oración es una oración que muchas veces yo hago. Lo hacemos cuando viajamos, cuando andamos en algún lugar, o cuando estamos viviendo circunstancias que necesitamos que el Señor nos respalde, que Él nos haga invisibles en medio de nuestros enemigos, porque hay protección para nosotros. ¿Y sabe cuándo vamos a darnos cuenta? Yo creo que, como les dije una vez, muchos se van a agarrar la cabeza cuando estén en el cielo, cuando se den cuenta de todos los recursos que Dios puso para nosotros, y que no los podemos comprender muchas veces por la falta de disciplina espiritual. Que Dios tiene preparadas cosas para nosotros. Y esto es lo que ocurrió en el tiempo de Esdras. Porque Esdras fue alguien que, dice la Biblia, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñarla en Israel, en Israel sus estatutos y decretos. Así que la palabra dice que ellos fueron y se encontraron con esta situación. Ellos estaban siendo esclavos, pero hallaron gracia delante de Dios, y hallaron gracia, ¿sabe qué? Delante de los que a ellos los tenían cautivos. Eso se llama autoridad espiritual. Eso se llama algo que nosotros necesitamos comprender. No es la gracia nuestra, no es la elocuencia nuestra, porque la Biblia dice que no es de los valientes la batalla, que no es la guerra de los valientes, que no es el favor de los elocuentes, ni de los ligeros la carrera, sino que hay un favor y hay un tiempo que a todos nosotros nos acontecen, y es lo que nosotros tenemos que perseguir, ese tiempo y ese favor en el que el Espíritu de Dios quiere introducirnos. Y ese tiempo y ese favor llegó para Esdras, alguien que se había preparado para ser un sacerdote, para ministrar al pueblo. Así que en medio de la cautividad, en medio de ese tiempo en el que ellos estaban cautivos, la palabra dice que el rey, y esto yo me voy a apurar, si usted quiere leer el versículo 14 al 18, dice que el rey y los consejeros, ellos habían determinado entregarle a Esdras y al pueblo ofrendas, y le devolvieron todo lo que tenía que ver con la casa de Dios, con los utensilios, lo que ellos usaban, los símbolos, para que usted me pueda entender. Todo lo que habían traído, todo lo que habían cautivado de ellos comenzaron a devolverles. La Biblia dice que el rey comenzó a devolverle a Esdras. Pero no solo eso, no solo que porque también era un éxodo, una libertad que ellos estaban viviendo. Pero no solo eso, que les dieron solamente lo que era de ellos, sino que también dice el verso 16, y toda la plata y el oro que dice que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Dice el verso 17: comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Amén. El mismo que los llevó cautivo estaba entregando lo de ellos, pero aún más. Y quiero que entiendas por qué esta fue la gracia que Dios puso sobre la vida de Esdras. Si usted puede leer todo el capítulo de Esdras, se va a dar cuenta que cómo Esdras halló buena voluntad delante del rey, y cómo Esdras le habló al rey del Dios maravilloso, del Dios de sus padres, de lo que hizo el Señor, aún en medio de la cautividad. Pero ahí quiero que entiendan, no era la elocuencia de Esdras,
son los recursos que Dios tiene para nosotros. No importa en qué situación podemos encontrarnos, pero Dios tiene recursos para su pueblo. Pero la palabra dice que ellos confiaban en el Señor. Que entienda lo que significa ese ayuno de protección. Y ellos tenían que volver. ¿Sabe que había 1500 kilómetros desde el lugar donde ellos estaban cautivos hasta Jerusalén? Y era un territorio muy peligroso, dicen algunos. Era un territorio donde había bandas armadas. Era un territorio donde el clima no era el mejor. Así que imagínense, ellos tenían que salir con todas esas cosas tan valiosas, pero también sumado a todo lo que el mismo que los cautivó le estaba entregando: oro y plata. Y quiero que entienda, porque Esdras hace algo que quiero que busque. Este es el pasaje principal del que quiero leer esta noche. Esdras capítulo 8 verso 21. Dice Esdras capítulo 8 verso 21: publiqué, dice que, ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, dice, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y dice el verso 23: ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Quiero que entiendas, porque luego dice el verso 31 un poco más adelante: y partimos, dice, del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Fíjense qué tremendo es cuando nosotros podemos ayunar por protección. Dice la palabra que Esdras dijo: no puedo ir a pedirle protección al rey si le estoy hablando de un Dios poderoso, de un Dios que salva, de un Dios que tiene poder, de un Dios que tiene furor sobre los que se apartan. Pero entonces ellos hicieron algo. ¿Sabe qué dicen algunos teólogos? Que salieron de Babilonia a Jerusalén 1600 y pico, no recuerdo. Solo eran varones y tenían 1500 kilómetros para llegar hasta Jerusalén. Y en el camino había muchísimas bandas armadas. En el camino existía un clima que era desfavorable. Así que ellos necesitaban la protección. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros necesitamos esa protección. Usted y yo necesitamos esa protección, y la Biblia está arrojando luz para aquellos que en este día están diciendo: yo necesito protección. Está arrojando luz para aquel que dice: yo tengo que hacer esto y necesito protección. Yo vivo de esta manera y necesito protección. Sabe que el mundo invierte en protección. Uno de los negocios más rentables de este siglo es la protección. Es protegerse. Uno quiere poner alarmas, pone cámaras, contrata seguridad privada. Pero hay una protección divina que quiero que entiendas, que viene cuando nosotros afligimos nuestra alma. Porque eso es lo que ellos hicieron. Dice que ellos fueron a ese río para afligir. Eso es lo que el Espíritu de Dios está esperando de nosotros, que aflijas esa parte de tu vida, esa parte de tu ser que no te permite que el poder de Dios fluya completamente. El alma es una parte que está puesta para bien, no está puesta para mal. Pero generalmente, como tenemos poca vida espiritual, tenemos poco contacto con las cosas del Espíritu, necesitamos doblegarnos, afligirnos. ¿Para qué? Para vaciarnos y el poder de Dios fluya en nosotros. El apóstol Pablo decía que si él tiene que gloriarse, él tenía muchas cosas para creerse un hombre importante. Dice que era fariseo, circuncidado según la ley, no sé, los 7 días, maestro de maestros. En cuanto a la ley, en cuanto a las cosas de las leyes de Dios, celoso y perseguidor. Pero él dijo, cuando entendió acerca del poder de Dios, dijo: lo tengo como basura. Es por eso que hay tanta gente sufriendo aflicciones.
Y quiero que entienda, porque a veces algunos se mueren sufriendo. Pero yo me imagino que si aceptan a Cristo en su corazón, cuando llegan allá arriba, se deben querer pegar la cabeza. No sé si hay paredes, pero sí sé que hay calles de oro y mares de cristales, aunque sea por las calles de oro. Al entender los recursos que tenemos aquí y que están, ¿sabe a cuánto? ¿A qué distancia tuya y mía? Dígale a su hermano de una decisión. Una decisión para ver el poder de Dios. Una decisión para decirle algo tan... A veces tomamos decisiones tan grandes. A veces tomamos decisiones que hasta nosotros mismos nos asombramos de lo que decidimos, por cosas a veces que ni siquiera son cosas que nos van a edificar. Una decisión de afligir nuestra alma. Estamos a una decisión, mis hermanos. A veces yo veo a muchos allí peleando en su propia humanidad, con sus propios pensamientos y razonamientos. Pero cuando afligimos el alma, se nos abre el panorama. Cuando afligimos el alma, se abre un panorama. Cambia la óptica. Es por eso que la palabra dice que Él guarda en completa paz al que constantemente está pensando en Él. En Él, al que constantemente confía, al que constantemente se está alimentando de la palabra. De lo contrario, si yo no me alimento de la palabra, no puedo decir que tengo paz. Y estoy peleando en mis fuerzas, en mi razón, en mi capacidad. Yo no digo que voy a tener victoria, pero ¿sabe qué? Llega un punto que uno se cansa. Uno se cansa. Cuando luchamos en nuestras fuerzas nos cansamos. Por eso la palabra nos propone un camino distinto. El Evangelio de Jesucristo nos propone un camino distinto. Y que lamentablemente muchos no tienen la capacidad espiritual, porque están a una decisión y no la quieren, de tomar ese rumbo correcto. Pero quiero que entiendas, porque en un ayuno Dios quiere mostrarte que Él es el que te protege. Dios quiere mostrarte que hay a nuestro favor, hay recursos. Dios quiere mostrarte que ángeles del Señor son ministradores de la palabra, son enviados del Señor, son mensajeros, son los que quieren llevar esa oración tuya y son los que quieren traer la respuesta. Y si no, usted no entiende, lea el libro de Daniel. La Biblia dice que 21 días después de ayuno, un ángel trajo la respuesta que él necesitaba. Dios tiene respuesta a nuestras oraciones. Dios tiene respuesta a cada petición. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos afligir el alma. Nos cuesta afligir el alma, porque es esa parte en la que nuestras emociones y nuestros sentimientos están allí como burbujeantes, y eso no permite que usted vea el poder de Dios. El poder de Dios fluye. ¿Y sabe dónde usted se da cuenta? Para que usted, tal vez si no me está entendiendo, por lo menos razone lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que las misericordias de Él son, todas las mañanas son nuevas. Él renueva las misericordias. O sea que usted se despertó hoy porque Dios le tuvo misericordia, porque Dios quiso darle un poco más. O si no, Dios ya lo tendría en su presencia. Entonces se renuevan. Él te perdona todos los días, Él te limpia todos los días. Ahí nomás podemos darnos cuenta que la Biblia dice eso. Pero es tan importante que puedas entrar. Mire, porque el ayuno bíblico es poderoso. La Biblia dice que Esdras y toda su gente ayunaron por protección, y el Señor los guardó hasta llegar a Jerusalén. Mire, la Biblia dice que los guardó. Estuvieron allí, no les ocurrió nada. Dice que Dios fue propicio con ellos, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, dice, y nos libró de mano del enemigo y del acechador del camino. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que camines en paz. Dios quiere que camines libre. Dios quiere que aflijas tu alma y que puedas entender. No es que Dios te quiere tener allí amargado, afligido. No es tu alma la que Dios quiere afligir. ¿Para qué? Para que puedas entender que Él tiene recursos para tu vida. Él tiene protección para tu vida. Él preparó todo, diseñó todo lo que ella quiere en el planeta Tierra, para que usted y para que yo vivamos felices.
para que la paz de nuestro Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabe qué? Inunde nuestros corazones, inunde nuestros corazones. Pero necesitamos afligir el alma. Entonces tal vez si recién a alguno le está cayendo la ficha, es tiempo que comience a ayunar, porque uno comienza a ver las cosas de una manera distinta, de una óptica distinta, de una postura distinta y con una madurez espiritual muy distinta. Uno cree que sabe todo, pero cuando entra a afligir el alma, se da cuenta que lo único que uno sabe es que Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor, Dios es que nos acompaña, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, amén. Él es nuestro socorro, amén. Él es nuestro pronto auxilio. Y sabe que el ayuno produce que te sueltes en las manos de Él. ¿Por qué? Porque se afligió todos tus recursos no sirven, mis recursos no sirven. Y como dijo Esdras, publicamos ayuno porque nos daba vergüenza después que le hablamos al rey, que le predicamos, que le dijimos que Dios esto, lo otro. Le vamos a pedir que nos mande gente que nos proteja. Cuando él entendió que hay un Dios protector, hay alguien que pelea tus batallas, hay alguien que te defiende. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor nuestro, hermanos. Nos defiende, nos guarda. Y la Biblia dice que ellos salieron 1500 kilómetros, 1600 y pico de hombres, sin contar mujeres y niños, y todos llegaron a destino. ¿Cuándo? Cuando afligieron el alma y comprendieron en su espíritu que hay protección, que hay recursos y que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Amén.